Hola chicos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo. Bien, nosotros estuvimos viendo lo que son las leyes de Newton, ¿sí? En la primera ley es el principio de inercia, donde dice que todo cuerpo conserva indefinidamente su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir velocidad constante, si sobre él no actúa ninguna fuerza o si las fuerzas que se le aplican tienen resultante nula. O sea, quiere decir que no haya ninguna fuerza externa que modifique el estado de reposo o de velocidad constante. Siempre y cuando eso se conserve, va a permanecer en el principio de inercia. Una de las cosas también que tienen que tener en cuenta es que cuanto más masa tenga el objeto o el cuerpo, más tiempo va a tardar en perder su inercia. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si quieren correr, por ejemplo, una mesa, no es lo mismo que correr un placar lleno de ropa, ¿se entiende? ¿Qué le va a costar más correr, el placar de ropa o la mesa? Entonces también depende de la masa el perder o no la inercia, ¿se entiende? No es lo mismo, por ejemplo, correr una bici que correr un auto. ¿Estamos? Bien, después de ahí tenemos la segunda ley, que es el principio de masa. Dice, la acción de una fuerza es directamente proporcional a la aceleración que adquiere un cuerpo cuya masa es m. O sea, ahí nos sale lo que es la fórmula, que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. También depende de lo que es la masa, para que el objeto se pueda mover con mayor aceleración o menor aceleración, ¿sí? O sea, se generan distintos tipos de fuerzas para distintos tipos de cuerpos de acuerdo a la masa que tengan. Entonces, cuanto más masa tenga, menos aceleración va a tener el cuerpo, ¿sí? Cuanto menos masa tenga el objeto, más aceleración va a tener el cuerpo. Bien, de ahí pasamos a lo que es la tercera ley de Newton, en el cual es el principio de acción y reacción. Dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza, una acción sobre otro, este reacciona con una fuerza de igual intensidad, la misma dirección, pero sentido opuesto. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros empujamos una mesa, ¿sí? La fuerza que nosotros estamos ejerciendo tiene una fuerza contraria. ¿Cuál sería la fuerza? Por ejemplo, la fuerza de fricción, que es la que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Esa sería la fuerza contraria a la fuerza que nosotros estaríamos ejerciendo. Bien, ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Es en más detalle lo que es la segunda ley. La segunda ley de Newton nos muestra lo que es la fórmula, donde decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Si nosotros despejamos, por ejemplo, la masa, tenemos esta otra fórmula, en la cual la masa es igual a la fuerza por la aceleración. Y si nosotros queremos despejar la aceleración, tenemos esta otra fórmula, en la cual la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades? Fuerza tiene una unidad Newton, masa, la unidad es kilogramos, la aceleración, la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Y podemos decir que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bien, eso sería en cuanto a lo que es la fórmula de fuerza. Cuando yo les dé situaciones problemáticas en el cual le pida fuerza, aceleración o masa, vamos a usar cualquiera de estas tres, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la relación entre el peso de un cuerpo, su masa y la gravedad, ¿sí? Cuando hablamos de que un objeto cae al piso, cae justamente por la atracción de la gravedad. Entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de fórmula, donde la fuerza pasa a ser el peso y la aceleración pasa a ser la gravedad, ¿sí? Entonces la fórmula sería peso es igual a la masa por la gravedad. Y ahí el peso también se mide en newton, la masa en kilogramos y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Esta fórmula vamos a usar cuando yo les pida que ustedes me indiquen el peso de algún cuerpo, ¿sí? En algún lugar, digamos, indicado. ¿Por qué? Porque depende también, la gravedad depende de qué lugar se encuentra el cuerpo. Si se encuentra en la Luna, si se encuentra en la Tierra, si se encuentra en el Ecuador. La gravedad varía un poco siempre en el lugar donde se encuentre, ¿sí? Eso es importante que sepan.
Después de ahí tenemos lo que es la diferencia del peso y la masa. El peso y la masa no son iguales. ¿Por qué? Porque la masa es la que permanece constante cualquiera sea el lugar donde se encuentre, ¿sí? O sea, la masa es constante, es la misma masa. O sea, yo voy a pesar 50 kilogramos en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en Venus, en el Ecuador, ¿sí? Pero el peso es el que depende de la latitud, la altitud y el lugar donde se efectúe la medición, ¿sí? O sea, el peso es el que varía. ¿Por qué? Porque depende de lo que es la gravedad, o sea, del lugar donde se encuentre. ¿Estamos? Entonces, cuando yo voy a la balanza, yo digo, me voy a pesar, pero en realidad no me estoy yendo a pesar, estoy yendo a medir mi masa, ¿sí? Que mi masa sería los 50 kilogramos. ¿Estamos? Ahora, si yo digo pesar, me voy a pesar, entonces mi peso en realidad sería usando esta fórmula. Peso igual a masa por gravedad. Entonces digo 50 kilogramos por la gravedad que es de la gravedad de la Tierra, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí multiplico los dos y me da 490 newton. Y eso sería realmente lo que es el peso. ¿Estamos? Bueno, los problemas que les voy a pasar son parecidos a lo que más o menos yo les estuve explicando, donde le voy a pedir la fuerza, la masa.